Muy estimados amigos y hermanos, yo creo que deberíamos hacernos de vez en cuando alguna reflexión en torno a ciertos temas. Por ejemplo, ¿qué entendemos por Dios? ¿Qué entendemos por el Dios Todopoderoso? ¿Qué entendemos por servir? ¿Cuál es verdaderamente lo esencial en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el valor que Jesucristo, Dios hecho hombre, nos ha revelado y nos ha manifestado como camino a seguir si queremos ser sus discípulos? Mirad, el niño, el adolescente o joven que ha mamado en su casa, pues quizá la violencia, la ruptura, un padre violento, una madre a veces despreocupada, un padre maltratador, al final ese niño, ese joven va pensando que esto sería lo normal. Luego, si Dios, piensan también, si Dios es todopoderoso, quiere decir entonces que Dios hace lo que le da la gana, lo que le viene en gana y nos lo impone. Luego Dios es un estorbo al que hay que eliminar. ¿Por qué? Pues porque yo quiero ser libre. Recuerdo cuando hace unos años teníamos aquella famosa asignatura de educación para la ciudadanía. Yo pienso que había dos cositas ahí, que era tratar de inculcar en los jóvenes y en los niños la autonomía. Es decir, soy autónomo de tal manera de poderes, o si queréis, de Dios y de la religión. De tal manera que el límite está en mi conciencia, siempre en todo caso que se someta a la ley civil, a lo legal, y no hay más. Pero no hay no había entonces ni una referencia a la dimensión ética, a la ley de Dios. De tal manera que entonces el hombre, el ser humano, se convierte en dueño y señor de sí mismo e intérprete de la ley. Así también libertad es hacer lo que me dé la gana. ¿Qué entendéis? ¿Qué entendemos nosotros por Dios? Si Dios está a nuestro servicio, si Dios me tiene que dar lo que yo le pido. Hoy el Evangelio nos presenta algo que es sorprendente. Dios, el Todopoderoso, Dios, el Omnipotente, Dios que se hace humano y nos dice, Jesucristo, Dios hombre, que ha venido a servir, no a ser servido. Nos dice que tiene que manifestar esa misericordia, manifiesta esa misericordia a través de la delicadeza, de la ternura hacia las personas, especialmente de los que más sufren. Está hablando Jesús de estas cosas y está observando que sus discípulos por el camino van discutiendo quién es el más importante en el reino de Dios. Y entonces dice Jesús, no. Ellos seguramente van diciendo sus cualidades, sus valores. Yo soy más importante que tú porque yo tengo esta cualidad, porque yo tengo este valor, porque soy más amigo del maestro. Y Jesús les corta en seco. Dice que el que quiera ser grande, que se haga el último. El que quiera ser importante, que sea el servidor de todos. Y se pone como ejemplo, de tal manera que Dios hecho hombre, Jesucristo, se pone a lavar los pies a Pedro, a los discípulos. Estimados amigos y hermanos, hoy el secularismo nos lleva a pensar, y esta es la educación que se está dando sin duda a las nuevas generaciones, de que Dios es un estorbo, la religión es un estorbo, y se educa en la autonomía entendida como ninguna referencia a una ley superior, a una verdad que nos viene dada. Entonces el ser humano convierte su opinión en la verdad. El ser humano convierte la libertad en hacer lo que me venga en gana. En aquello que me apetece lo hago y en aquello que no me apetece no lo hago. La libertad la tenemos y la debemos de vivir, en una libertad que nos lleva a hacer lo que debemos, nos lleva a amar a los demás, nos lleva a servir. Sería importante que nos planteáramos nosotros qué idea tenemos de Dios. Lo que decía al principio, nuestro Dios es un Dios crucificado. Nuestro Dios es un Dios que se ha humillado, más aún ha sido humillado, pero Él se ha humillado. Es un Dios que ha pasado por la experiencia de la cruz y de la muerte. Y nosotros, ante esta realidad, que no somos nada, somos pequeños gusanitos, nos creemos que somos tan importantes y caemos en la vanidad y en la soberbia. ¿Cuántas veces nos enfadamos porque hacemos el bien y no lo agradece nadie? No nos damos cuenta de que entonces cuando comenzamos a imitar a Jesucristo, estamos empezando a ser seguidores de verdad de Jesucristo. Amigos, hermanos, servir es reinar. Y Dios en Cristo esta semana nos vuelve a desvelar el secreto de su vida íntima, el secreto que nos revela en Jesucristo, su Hijo. Si no servimos,
no servimos para nada. Una iglesia que no sirve a los pobres, no sirve a los demás, en la verdad, predicando la verdad. Incluso una sociedad enferma como la que vivimos es una iglesia que entonces ha perdido la mordiente. Es una iglesia que entonces ha perdido el leitmotiv de su existencia. Yo soy sacerdote, tú eres padre, madre o lo que fueres en la iglesia y estamos llamados a decir la verdad, a servir a los demás. En la caridad del servicio material, de ayudar al que no tiene, de dar de comer al hambriento, pero también estamos para servir al ignorante, aquel que no conoce a Dios, aquel que no conoce la verdad. Nuestra vocación y nuestra llamada que Dios nos hace es servirles, diciéndoles la verdad, no mirando para otro lado. Fijémonos en Jesús. Siendo grande, se ha hecho pequeño. Siendo Dios, se ha hecho humano. Y nosotros, repito, que no somos nada, caemos en la vanidad y en la soberbia. Este es el drama y este es a veces el escándalo en la vida de la Iglesia. Os deseo una feliz semana.